Amigos y oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro programa Batalla por la Pureza Sexual. Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Este es un espacio auspiciado por la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en unión con la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos, en Costa Rica. Recuerden, queridos oyentes, que Batalla por la Pureza Sexual es un medio de gracia dispuesto para ayudar a aquellas personas que están luchando contra los pecados de inmoralidad sexual y también a aquellas personas que están prestas para brindar apoyo. Sabemos que este mundo hace cualquier cosa por proveer para los deseos pecaminosos y mucha gente está atrapada en este mal. Y las iglesias cristianas pues tampoco son ajenas a sucumbir en este flagelo. Así que estamos aquí prestos para poder apoyar, para poder ayudar a nuestros hermanos que están luchando contra los pecados de inmoralidad sexual. Recuerden, queridos amigos y oyentes, que este programa lo emitimos también con la participación de nuestros hermanos, los pastores de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica, el pastor Alexander León, el pastor Adrián Pasarelli y nuestro hermano y amigo el pastor Ronnie Fallas. Estamos pues acá presto para poder atender, para poder aportar, para poder apoyar. En el día de hoy precisamente estamos con el pastor Ronnie, que nos está enlazado desde Costa Rica hoy para este programa, en el cual vamos a tratar uno de los temas más importantes en la lucha contra el pecado sexual. Hoy estaremos hablando pues de la amputación radical. La amputación radical. Pedimos entonces a todos los oyentes que si tienen dudas, que si tienen inquietudes, nos pueden escribir a través del chat. Acá vamos a leer todas las dudas, todos los comentarios que tengan sobre este tema y estaremos prestos para poder responder. Así que vamos pues a iniciar desde ya dando la bienvenida a nuestro hermano, nuestro amigo, el pastor Ronnie Fallas. Pastor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Franklin. Bien, por la gracia de Dios. Un enorme placer estar de vuelta en el programa. Bueno, este es el segundo. Saludos también a los oyentes. Y este es el segundo programa, ¿no, hermano Ronnie? Ya habíamos estado en una primera emisión y hoy tenemos un tema muy, muy interesante también, la amputación radical. Es correcto, es así. Primero vimos acerca del cuidado de nuestros niños y hoy, como bien mencionas, estaremos con el tema de la amputación radical. Ok, y acerca de este tema, para ya entrar en materia, los que conocen ya la emisión al hermano, es pastor de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos y también es mentor del Ministerio Liberando a los Cautivos, en el cual también yo hago parte. Amputación radical. Cuando hablamos de amputación radical, que esto es un término que no es muy conocido en el argot de las iglesias cristianas, pero sí que es bien importante como un principio básico para luchar contra cualquier tipo de pecado. Este programa lo dirigimos pues contra los pecados de inmoralidad sexual, pero aplica para cualquier pecado. Y la pregunta que se hacen los oyentes es, ¿qué es la amputación radical bíblicamente? ¿De qué se trata la amputación radical, hermano Ronnie? Sí, bueno, como bien indicas, ¿verdad? No es un término común, tampoco es un término que vamos a hallar en las escrituras, pero es una manera para nosotros resumir un conjunto de enseñanzas que sí es bíblico y que por amputación radical, si tuviera que dar una definición, digamos, más como de estilo de diccionario, podemos resumirlo brevemente como el desechar de nuestras vidas todo aquello que nos es de tropiezo, todo aquello que nos hace pecar. Como bien indicabas, esto no es algo que
se limite a solamente los pecados de inmoralidad sexual. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay varios pasajes, pero vamos a iniciar como para ilustrarlo con Hechos 19:19. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, Pablo se encuentra en Éfeso y la palabra es predicada, el Evangelio. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que aquellos que creen, muchos de los que llegaron a creer por la gracia del Señor, leemos lo siguiente. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces, tenemos que personas previamente, antes de conocer al Señor Jesucristo, eran hechiceros. Eso era lo que se dedicaban. Pero una vez lo conocen, entienden que ellos ya no necesitan nada de esto en sus vidas y que hacen lo desechan. ¿Por qué? Porque reconocen que hay que arrojar, que hay que deshacerse de todo aquello que ya no trae ningún beneficio a la vida cristiana, que más bien era una ocasión para tropezar o que podía seducirlos a volver a las antiguas prácticas. Pero este mismo principio que vemos de desechar en el caso de lo que sucedió en Éfeso, lo vemos también, por ejemplo, en la carta que Pablo escribe a los colosenses, cuando les dice en Colosenses 3, del 5 al 9, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Haced morir. Ahí está la clave. El Señor nos manda, si somos hijos de Él, a hacer morir el pecado. Y para hacerlo morir, claramente yo tengo que deshacerme de todo aquello que es una fuente de pecado. Por ejemplo, también podemos pensar en las palabras más claras que podemos tener al respecto del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, pues allí vemos básicamente cómo la Biblia hace énfasis en la amputación radical, eh, hermano, y es básico entender que si una persona está luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual, pues tiene que tomar medidas así de radicales contra esto, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que llegan al curso de Liberando a los Cautivos y dicen, bueno, yo sí tengo ese problema, pero es que yo no siento, yo siento deseo de hacer las cosas y me parece que eso es muy drástico. ¿Cómo así que yo tengo que tomar medidas tan radicales para dejar de pecar? Mejor vendría que oraran, que le impusieran las manos, cualquier cosa, ¿cierto? Mm, ¿Por qué pasa eso, hermano Ronnie? ¿Y cuál es el fundamento real del por qué es necesario hacer o amputar el pecado en términos como nosotros lo entendemos? Sí, es que como eso que indicas de esas razones o lo que algunos dicen que debería ser como la solución por medio de algún acto externo que se realice sobre ellos, lo que hay que reconocer es lo siguiente. Quien da la libertad es Cristo, Él es quien prometió la libertad. Pero el, el mismo Señor es aquí quien está mandando que debemos cortar
Ahora, como entendemos el pasaje, sabemos que no se trata de esa amputación literal, aunque el Señor está mostrando por medio de esas palabras cuán radical debe ser la disposición de todo aquel que quiera luchar contra el pecado y todo aquel que eh, considera a sí mismo que por la fe tiene entrada al reino de los cielos, es esa. Es que usted está dispuesto a cortar su brazo, a sacar su ojo. Sabemos que no es, que no es ese aspecto literal, porque claro, quien saca el ojo derecho todavía puede pecar con el ojo izquierdo. Quien amputa su mano derecha todavía lo puede hacer con la izquierda. Pero lo que está mostrando de nuevo es, como digo, esa disposición a luchar contra el pecado. ¿Y qué es lo que demuestra? Que precisamente la lucha contra el pecado no se demuestra haciéndome el fuerte, como también algunos pueden llegar a pensar, o que algunos estudiantes también lo expresan. No, no, que para ellos el saber de que están luchando contra el pecado es que se van a exponer a la fuente y que no van a ceder. Es decir, si alguno cae frecuentemente porque visita estos clubes nocturnos, que la lucha va a ser entonces, o va a mostrar su disposición a luchar, que va a pasar al frente de ese lugar y que no va a entrar. Cuando al principio lo que tiene que reconocer es que tiene que echarlo de su vida porque no tiene que exponerse innecesariamente a la tentación. Utilice otra ruta. Quien reconoce que está pecando principalmente por la computadora, cuando está solas a su cuarto, sáquela y póngala en un lugar expuesto. ¿Por qué? Porque al principio la persona está aprendiendo a dar esos primeros pasos contra la lucha del pecado y no se va a jugar el chance, no es así como se demuestra. Un ejemplo bíblico es José. Tenemos en José ese hombre que todo lo que hacía el Señor le favorecía porque el Señor estaba con él. Es lo que leemos en Génesis, capítulo 40 y 41. ¿Y qué sucede? Bueno, en el caso, cuando él primeramente llega a Egipto, sabemos que llega a ser el mayordomo de Potifar, porque él administra todo, a tal punto de que en última instancia José tiene que decirle a la esposa de este hombre que él prácticamente no se ocupaba de nada con él, que solamente le había negado una cosa, obviamente a su esposa. Esta mujer, claramente pecadora, impía, está seduciendo a José. ¿Qué es lo que sucede cuando viene la invitación a pecar? Bueno, José reconoce que está delante de la presencia de Dios. Él lo que hizo fue huir, tuvo que correr. Eso es echar completamente todo lo que a uno le haga caer en el pecado. Uno tiene que huir, tiene que sacarlo de su vida. Y cuando la tentación está, que sé que si hay tiempo nosotros hablaremos también un poco acerca del pecado y la tentación, pero el punto es que uno no se mide en esos términos. Si yo tengo que sacar el televisor, si yo tengo que sacar la computadora, si tengo que cambiar de teléfono, son medidas que yo tomaré. ¿Por qué? Porque reconozco que debo sacarlo de mi vida. O sea, hermano, que una persona no puede, por ejemplo, decir, no, yo eso lo puedo manejar, yo soy fuerte, yo no tengo problema, yo voy a pasar por tal lugar o voy a ver tal cosa porque yo lo puedo manejar. Eso entonces sería insensato según lo que estamos diciendo. Es correcto, porque la persona debe saber de que si precisamente hasta el día de hoy no ha visto la libertad es porque ha estado luchando en sus propias fuerzas. Pero la lucha contra el pecado no es una que se pelea con las fuerzas humanas, se pelea solamente auxiliado por el Espíritu Santo. Es por él que podemos hacer morir las obras de la carne, porque otro pasaje que también es sumamente claro respecto a esta amputación, acerca de hacer morir el pecado, es Romanos capítulo 8. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera, a partir del versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces vemos aquí esa condición clara que, que nos muestra cómo es que ese pecado puede hacerse morir, mas si por el Espíritu, no es por mis fuerzas. Y la persona debe ser franca
en ese examen y reconocer que precisamente todos los esfuerzos que ha hecho han fracasado porque los ha buscado luchar confiando en sus fuerzas, diciéndose a sí mismo, creyendo esa mentira del enemigo, creyéndose esa mentira del pecado. No, yo estoy fuerte y solamente ocupo como un empujón, como una ayudita extra de parte del Señor Jesús, pero no. El Señor Jesús no es una ayuda adicional, Él es la libertad misma y es por el Espíritu Santo que se puede hacer morir las obras de la carne. Y esto entonces también confronta. ¿Por qué? Porque algunos se reconocen a sí mismos como creyentes, pero no han entendido cuál es la obra del Espíritu Santo en su vida. Y sin buscar necesariamente extender sobre este punto, podemos luego ampliar cómo es que se pelea con el Espíritu Santo. Claro, hermano. Aquí hay una pregunta de una oyente. Jamie pregunta, hermanos, es decir que si no hay cambios, la lucha ha sido en vano. Esa es la pregunta que nos hacen acá, hermano Ronnie. ¿Qué podemos responder? Es decir que si no hay cambios, la lucha ha sido en vano. Bueno, lamentablemente sería bueno tener un poquito más de contexto para saber lo que la persona quiere entender si no ha habido cambios. Es decir, si por cambios, aplicándolo en el tema que estamos tratando hoy, es que si la persona no está dispuesta a hacer ese tipo de ajustes en su vida, es decir, sacar radicalmente aquello que le está haciendo pecar, y que si la lucha es en vano, pues es precisamente lo que estamos dando a entender, es que si no hay una disposición, o expresado mejor de esa manera, la disposición para luchar contra el pecado se demuestra en cortar, sacar de mi vida aquellas fuentes que contaminan, aquellas fuentes por donde viene la inmundicia. Y de nuevo, lo primero que muchos buscarán será cómo justificar ciertas fuentes en su vida. Y de nuevo, la lucha se verá, fracasará precisamente por no hacer esos cambios. Pero de nuevo, esos cambios solo vendrán con el auxilio del Espíritu Santo, porque para el que está dispuesto a luchar en sus fuerzas, amparado a otro tipo de principios, sin la oración, sin el auxilio del Espíritu Santo, pues en efecto puede llegar a hacer muchos cambios, porque en esto yo creo que también se ha buscado ser claros en el curso. Hay alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos y grupos similares que ofrecen a las personas una salida y que ofrecen a las personas cambios que tienen que hacer. Y en efecto, algunas personas pueden llegar a dejar de hacer muchas cosas, pero no con la motivación correcta, que fue el tema del programa pasado. Primero se necesita la motivación correcta, saber que es para la gloria de Dios, no para mi gloria, para la gloria de Cristo, no para vanagloriarme en mis fuerzas. Y en segundo lugar, que precisamente porque es para la gloria de Dios, yo no voy a buscar agradarme a mí mismo, yo no voy a buscar seguir agradando a mi carne. O sea, hermano, que una persona puede pasarse todo el tiempo diciendo, bueno, yo voy a sacar el televisor, yo no voy a ver este programa, pero sigue atrapado en su pecado. La persona entra en un punto de frustración porque dice, ya lo he hecho todo. Y encontramos estudiantes que dicen lo mismo. Yo ya lo he hecho todo, yo ya hice esto, ya no tengo la computadora a la mano, no sé qué, todo eso, pero no está dando fruto. Quiere decir entonces que esto está relacionado también con su dedicación, con su devoción y con su sometimiento a Dios, ¿verdad? Porque como lo dice la palabra en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces la combinación de las dos cosas, deleitarse en Cristo, ¿cierto? Pero también amputar el pecado. Y antes de darle la palabra al hermano Ronnie, quiero leer otro comentario que nos hace precisamente Jamie. Dice, sí, es decir, que si se lleva algún tiempo tratando de luchar, pero de repente se encuentra como si estuviera en ceros, es claro
que cuando Cristo no es nuestro centro para el cambio, no hay dicho cambio, que es lo que está diciendo. Más adelante dice acerca del comentario que acabamos de hacer, sí, claro, si no hay la motivación correcta, que es lo que dice el hermano Ronnie, entonces no hay sentido para el cambio. Sí, hermano, entonces con relación al tema de lo que estamos diciendo, desafortunadamente la gente empieza a hacer las cosas en su fuerza, ¿no? Entonces toma medidas, muchas medidas externas, pero ¿qué pasa con la parte espiritual? Que era lo que usted iba a decir algo allí, hermano Ronnie. Sí, es que la otra parte que hay que recordar es cuál es la condición humana. Entonces, ¿qué es lo que también viene a demostrar la amputación? Bueno, nos llega a mostrar que el problema es más serio de lo que nosotros creíamos. Porque alguien dirá, bueno, yo en efecto me deshice de muchas cosas en mi habitación, cuando utilizo la computadora, estoy siempre acompañado, he eliminado el plan de datos de mi celular para no haberme tentado, porque realmente no es indispensable para mí estar siempre conectado, etcétera. Pero se da cuenta de que sigue cayendo. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el Señor mismo nos dice en Mateo 15, 18, un pasaje conocido, que es que de la boca, que lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces estamos viendo que esas cosas que yo saqué de mi vida simplemente proveían la ocasión para el pecado que se manifiesta, pero que viene de mi propio corazón. Entonces, cuando yo saco esas cosas de mi vida, lo primero que tengo que también tener en cuenta es que ahí no acabó la batalla. No, ahí estamos nosotros preparándonos para lo que viene, para caer en cuenta de cuán terrible es el pecado y cuán terribles son los pensamientos que pueden venir a nuestra mente y cuán terrible puede ser también la creatividad en este mal sentido para buscar entonces pecar de otras maneras o con otras cosas. Entonces vamos a caer en cuenta de que esa amputación no es un evento único en la vida, sino que realmente constantemente yo tengo que seguir evaluando todas las áreas de mi vida para seguir desechando y seguir sacando todo aquello que es una ocasión para manifestar el pecado que ya mora en mí. Por eso es algo espiritual, porque es acerca de la condición de nosotros. Y hay que reconocer que sin Cristo, nuestra condición espiritual es una de muerte. Estamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Sí, a veces llegan estudiantes y yo creo que pues le puede pasar a una persona que ha estado expuesto al pecado de la inmoralidad sexual, sea hombre o sea mujer, y que empiezan con el curso y finalmente terminan diciendo, es que yo he hecho todo lo posible, pero todavía tengo estos pensamientos, todavía tengo esos sueños, todavía tengo este tipo de cosas y casi que entran en el desespero por esa situación. ¿Cómo podríamos responder a este tipo de personas que aunque de alguna manera están caminando tratando de mortificar el pecado, todavía tienen esa sensación y se frustran porque dicen, es que no puedo controlar eso? ¿Cómo es el ciclo allí de exposición, de cortar, de seguir avanzando, de seguir perseverando? ¿Qué podemos decir al respecto, hermano Ronnie? Bueno, precisamente, una vez más, las palabras de nuestro Señor Jesús. El que quiere ir en pos de Él tiene que tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo cada día. Es que la vida cristiana no es un camino eh, sin pruebas y sin aflicciones y sin una lucha contra el pecado. Quien cree en Cristo para su salvación tiene que recordar que su identidad cambia por completo. El que antes era un esclavo del pecado, ahora pasa a ser un esclavo de justicia, un siervo de justicia. El que antes estaba en el bando enemigo, ahora pasa a ser un soldado de Cristo. El que antes corría para el pecado, ahora es un atleta, espiritualmente hablando, para el Señor, que se ejercita para la piedad. Pero ¿qué sucede?
El atleta, si quiere llegar a la meta, no se preparará una semana antes para correr la maratón. Se ejercita todos los días en la piedad. Es decir, hace uso de los medios de gracia que el Señor ha dado y de la palabra que Dios nos ha dado, de la escritura, de la oración, de la comunión con los hermanos en la iglesia, la cena del Señor, etc. El que es soldado reconoce que no se puede bajar la guardia. El Señor nos dice a nosotros: velad y orad. La carne ciertamente el espíritu está dispuesto ciertamente, pero la carne es débil. Entonces es un asunto de identidad. Yo reconozco que soy un soldado del Señor, pero el enemigo no cesa. Tenga por seguro que el que quiera agradar al Señor padecerá aflicción, y esto va a ser el enemigo constantemente tratando de hacerme caer y tratando de hacerme desanimar en esta batalla, trayendo los recuerdos, trayendo los pensamientos, diciendo: bueno, y esto es usted ahora que dice agradar al Señor, ¿cómo puede usted pensar estas cosas? Pero hay que ser valiente y recordar la promesa de aquel en quien hemos creído. Amén. Así es. Estamos entonces en Batalla por la Pureza Sexual. Hoy estamos tratando el tema la amputación radical. Vamos a ir a una pausa de música, hermano Ronnie, y al regreso vamos a tratar acerca de cuáles son esas medidas prácticas que una persona que está luchando contra los pecados de inmoralidad sexual debe tomar para precisamente hacer una amputación radical. ¿Y cuál es el rol que juegan las personas cercanas a estas personas que están luchando contra los pecados de inmoralidad sexual para ayudarles en esa lucha? Entonces vamos a ir ya a una pausa musical y enseguida regresamos